otra cuestión que en otras campañas electorales ha tenido mucha importancia, que es el tema de la sanidad. Aquí lo comentamos y lo denunciamos el otro día en ese cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. La cuestión de sanidad junto a la educación tuvo un tiempo de 20 minutos frente a a 40 minutos que se destinaron a hablar de pactos, cuando todavía no sabemos el resultado de las elecciones. Pero, en fin, sobre sanidad también hoy nos va a hablar José Ramón Riera. Sí, vamos a ver. Se habla mucho de sanidad, pero nadie sabe exactamente, nadie cuenta exactamente cuál es el gasto real que hay, en la sanidad. Bueno, después de investigar durante mucho tiempo he conseguido tener los datos reales, además tal como se contabilizan, para de acuerdo enviarlos al Eurostat y para enviarlos a la OCDE, que es una convención que hay a efectos del modelo de contabilización. Y el modelo de contabilización te dice que hay que tener los gastos de medicamentos, farmacia y otros, cuál es el gasto en ambulatorios, cuál es el gasto en servicios hospitalarios, cuáles son los otros servicios de salud pública y el I+D relacionado con la salud. Afortunadamente tenemos todos los datos. Y la sanidad en España, es decir, en el año 2021, que es el último dato oficial, es decir, ha utilizado 88.625 millones de euros, que suponen el 14,5% del total del gasto público. 14,5%. Yo estaba convencido que era mucho más, yo pensaba por la importancia que tiene la sanidad, que eso es el 14,5%. En medicamentos, farmacia y otros nos gastamos 13.224 millones de euros, lo tenéis ahí. En servicios ambulatorios 32.836 millones, en servicios hospitalarios 37.161, en otros servicios de la salud pública 1.450 millones y dedicamos a I+D relacionado con la salud 3.500 millones. Solo. Es la parte que tenemos con diferencia mucho más débil. Qué pena. Fijaros, es decir, que nos gastamos el 14,5% del gasto público. Pero lo que no ha dado tiempo, porque no quería, porque no nos cabía para poderlo poner aquí, lo que quiero daros es un dato adicional. En el 2020, que fue año de la pandemia, nos gastamos 85.503 millones sobre 580.000 millones de gasto total público. Es decir, le dedicamos el 14,7%. En el 2021, Pedro Sánchez decide que sube todos los gastos públicos un 5,2%, pasa de 580 a 610.000. Pero no la sanidad. Y la sanidad solo crece un 3,7%. O sea, aprieta el gasto en sanidad y lo deja en el 14,5% y solo crece un 3,7%. Es decir, tanto que se nos va, tanto que se le va por la boca al presidente del gobierno, la sanidad supone un 14,5% de los 610.000 millones de euros. Iré trayendo el resto de los datos, educación, prestaciones sociales, porque ya los tengo. Te van a echar del país, Ramón. Les pones frente a frente a la realidad y eso es insoportable. Sí, es que lo que quiero deciros es que 14,5, 88.625, ¿os acordáis? 88.000. ¿Sabéis cuál es el gasto político en el año 2021? Venga. 181.000 millones. Es decir, dedicamos a sanidad 88.625 millones y poco a poco os lo voy a ir trayendo. Si hay en algún sitio, alguna partida donde el presupuesto base cero es imprescindible, es en sanidad, José Ramón. Es en sanidad. Es decir, estamos prácticamente, tenemos un sistema de salud que puede colapsar porque se están empeñando en gestionarlo con sectarismo total. Y es decir, absoluto. las enfermeras y los médicos se marchan de este país porque los salarios que tienen son inaceptables. Después de unos periodos, además de preparación, larguísimos. Se van a Alemania. ¿A cuánto se dedican los salarios? Entre 44,4, 39.387 millones de euros es a lo que va
los salarios. Es decir, el 44% del gasto solo son salarios, cuando normalmente en este tipo de servicios suelen ser bastante más importantes. ¿Por qué? Porque el gran componente de este tema es decir, precisamente los médicos, las enfermeras, los celadores, el personal de limpieza y demás. Si dedicamos a medicamentos 13.000 millones, ¿sí? ¿Cómo es posible que solo le dediquemos menos de 40.000 millones a los salarios? Aquí es donde está el kit de la cuestión. Sí, ese Ramón, es porque además estamos trayendo personas que aparentemente tienen un título de medicina. Fíjate las noticias que hemos tenido las últimas semanas de los títulos falsos de medicina. No estamos hablando de un título falso de camarero. De economía o de medicina. O de derecho, si quieres. Sí. No, de medicina. Es decir, de señores en los que pones tu vida en sus manos y resulta que vienen de un montón de países con títulos falsos o simplemente títulos expedidos de forma completamente frívola y que no tienen ninguna capacidad real para atender en serio y seriamente y responsablemente a un paciente. Qué peligro. Es decir, y luego todos esos que salen todo el día a la calle con la pancarta de sanidad pública, dejad ya de salir, si tenéis esos sueldos justamente por ese grito vuestro. Si se gestiona bien y se acepta el principio de subsidiariedad, ganaréis más dinero y los pacientes estarán mejor atendidos. Pues si no es posible que razonéis, o es simplemente que pretendéis tener los mismos liberados sindicales, las mismas ventajas y privilegios que tienen los que están afiliados a un sindicato o a un partido político. Si la gente lo que quiere es que le atiendan bien, que le atiendan rápido. ¿Sabéis las listas de espera que tenemos ya? ¿Sabéis el nivel de atención y de asistencia que hay en este momento en España? Y encima os queréis cargar muy fácil. Pero fíjate, es que es una cosa. Pero fíjate, Julio, la barbaridad. Le dedicamos a la economía del bienestar 429.000 millones, que son 250.000 a prestaciones sociales, 88.000 a sanidad, 55.000 a educación, 25.000 a orden público, 12.000 a defensa, y el resto, que es un gasto político donde tenemos todo tipo de desmanes por parte de este gobierno. 182.000 millones, 181.000 millones. Pero es que os doy un dato, un dato que os va a llamar mucho la atención. Deja Rajoy la presidencia del gobierno con 480.000 millones de gasto total público. 480.000 millones. Anuales. Hoy, 2010, 611.000, 610.864. 2022, 634.000 millones. Presupuestados para el 2023, 678.000, 680.000 millones. Es decir, oiga, o sea, que hemos crecido del 2017 al 2023 en 200.000 millones de euros. Me da igual. En 200.000 millones de euros, y la sanidad no ha crecido en el porcentaje correspondiente, ni la educación, ni las prestaciones sociales, ni otro tipo de cosas como el orden público y la defensa. No. Lo que crece es el puñetero amiguismo, es el gasto político. Es el gasto que no sirve para nada, que no produce riqueza, que no produce ningún tipo de valor a la sociedad. Porque lo que produce valor a la sociedad es la educación, lo que produce valor a la sociedad es la sanidad, es las prestaciones sociales, un buen plan de pensiones. La seguridad. La seguridad, el orden público, por supuesto, el orden público y, por supuesto, el tema de defensa. Este es el tema que hay que atacar, este es el tema en el que hay que focalizar, porque esto, lo bueno que para la derecha fuerte, la gran derecha y la extrema derecha, al menos vais a tener de los 680.000 millones donde pegarle corte. Y además, de aquí a final de año, os voy a dar exactamente dónde le tenéis que pegar el corte. Qué bien. Porque esa es la gracia, ayudaros desde la sociedad civil con información para que el gobernante sepa en dónde debe de cortar y dónde debe de pegarle el tajo. Nunca la sanidad, nunca la educación y nunca la seguridad. Y nunca la seguridad.